Y no podía faltar su icónica flor en la solapa, esculpida con precisión y manteniendo ese toque clásico del personaje. Hola coleccionistas, bienvenidos a Figment Collectors, donde incluso la oscuridad tiene una historia que contar. Hoy revisaremos al Joker Mafex 142 de la colección Batman Hush, una figura que representa al enemigo más peligroso que ha pisado Gotham. El hombre capaz de llevar a Batman al límite, no con fuerza, sino con una sonrisa en la que jamás deberíamos confiar. En este video descubriremos si Mafex logró capturar esa esencia que convierte al Joker en la sombra más eterna del Caballero Oscuro. Así que prepárate, enciende la batiseñal y acompáñanos en este análisis profundo, porque estamos a punto de mirar a los ojos al caos en su forma más pura. Y en Gotham toda historia empieza en la oscuridad. Empezamos con el empaque, que mantiene el estilo clásico de Mafex para la línea Batman Hush. También tiene una ventana frontal que deja ver la figura completa y todos sus accesorios, acompañada por los logos de DC Comics, Mafex y la identidad visual de Hush. En la parte trasera encontramos imágenes promocionales, con poses sugeridas y todos los accesorios incluidos. Es un empaque funcional, limpio y coherente con la línea, manteniendo la misma estética sobria que hemos visto en figuras como Superman, Catwoman, Batman y el resto de personajes de esta colección. Y si disfrutas estas figuras de la línea Hush, arriba te dejo nuestra comparativa de Batman 105 Mafex versus Batman 126 City Toys, uno de los versus más vistos del canal. Pasamos ahora a los detalles, y aquí Mafex vuelve a demostrar por qué la línea Hush es tan apreciada. El esculpido general del Joker es muy bueno, un traje lleno de pliegues bien definidos en el pantalón, en el blazer y en el chaleco interior, logrando una textura que se siente viva y propia del personaje. También las proporciones y el molde de la figura están bien adaptadas a la contextura del Joker, alto, delgado y con una silueta inquietante que sobresale incluso sin moverlo. La parte superior del traje, el blazer, está hecha en plástico flexible, lo que mejora la movilidad sin sacrificar el detalle. Y no podía faltar su icónica flor en la solapa, esculpida con precisión y manteniendo ese toque clásico del personaje. En cuanto a la pintura, Mafex apuesta por una paleta totalmente fiel al cómic y al estilo de Hush. Morado, naranja y verde vibrantes, pero con un acabado mate que absorbe bien la luz y le da una presencia elegante en el display. No hay brillos indeseados y el sombreado es sutil, suficiente para darle profundidad al traje. En el rostro el trabajo de pintura es bueno, sin errores ni manchas y con una expresión bien definida. A pesar de que Mafex no siempre se destaca por el control de calidad, esta vez se lucieron. Continuando con la escala, el Joker encaja muy bien con el resto de la línea Batman Hush. Mantiene proporciones coherentes al lado de Batman o Superman. Además se integra muy bien con otros personajes de otras líneas pero de la misma escala, como Capitán América o Iron Man, una figura que destaca incluso rodeada de héroes. El Joker cuenta con una altura de aproximadamente 16 centímetros dentro del formato 1/12 o 6 pulgadas. Continuando con los accesorios, el Joker viene en presentación de blister sencillo, donde tenemos la figura, un rostro alternativo con risa desbordada que captura a la perfección su locura, 5 pares de manos intercambiables además de las manos relajadas y un cuchillo imprescindible para sus poses más icónicas. Además, Mafex siempre incluye una base. El esculpido de los rostros muestra un buen trabajo, manteniendo el estilo afilado y perturbador del arte de Hush, con líneas marcadas, dientes detallados y una expresión que transmite perfectamente esa mezcla de burla y amenaza tan característica. No es una figura con muchos extra para tratarse del Joker. La selección de accesorios es muy limitada, faltando armas icónicas y elementos visuales que forman parte esencial del personaje. Aún así, con lo que incluye, alcanza para recrear algunas de sus poses clásicas y dejar que el Joker haga lo mejor que sabe hacer, robar la atención incluso con lo mínimo. Pasamos a las articulaciones, y aunque el diseño del traje puede limitar un poco la movilidad, Mafex logra un rango bastante funcional para posar al Joker sin problema. Empezamos con el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar arriba y hacia abajo con buen rango. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados y elevarse mucho más allá de los 90 grados con mucha facilidad. No tenemos giro en bíceps y tríceps, no tenemos ese corte, solo podemos girar en la muñeca.
además de articulación hacia abajo y hacia arriba, además de codos con doble articulación. Seguimos con la articulación de mariposa, que debido a la forma de hombros anchos de este personaje es muy corta y limitada. Sin embargo, ahí existe, ahí la podemos ver, da esta apertura que nos permite abrir los brazos y con el rango de la mariposa unirlos hasta ese punto. No se cruzan y realmente no se unen. Es el rango que nos da la articulación de mariposa. Continuamos con el torso, que puede inclinarse para adelante y para atrás, y con la cintura que gira 360 grados sin restricciones. Y continuamos con las piernas, que nos permiten un split de 180 grados, dándonos una amplitud total. Además, como es habitual en Mafex, podemos dislocar la pierna para lograr este giro en su propio eje. Las piernas pueden elevarse a los 90 grados o incluso más, esto debido al material de plástico flexible en la pelvis. Tenemos doble articulación en la rodilla, los pies giran 360 grados, pueden moverse para abajo y para arriba y articula la punta del pie. En pantalla vemos que el Joker es la séptima figura que reseñamos en el canal, la segunda del universo DC y la segunda de la línea Mafex, aquí en Figment Collectors. Así que cuéntale a Figbot qué figura te gustaría ver en el próximo review, o quizás la de tu personaje favorito ya está en camino. Y aquí es donde cruzamos líneas y nos vamos más allá del canon, algo que solo verás aquí en Figment Collectors, porque en esta sección no hay reglas, solo conexiones inesperadas. Hoy frente a frente tenemos al Joker de Batman Hush y al Green Goblin del universo de Spider-Man. Dos mentes tan distintas que terminan pareciéndose demasiado. El Joker vive para el caos, no quiere dinero ni poder, solo demostrar que todos pueden romperse. El Green Goblin, en cambio, busca control, pero en su obsesión por dominar, termina siendo devorado por su propio ego. Ambos son reflejos distorsionados de sus héroes. Sin Batman, el Joker no tendría sentido. Sin Spider-Man, el Duende Verde sería solo Norman Osborn, un hombre sin máscara ni propósito. Y sin embargo, en ambos hay algo trágicamente humano, la necesidad de ser vistos, de dejar una marca, aunque esa marca esté escrita con fuego y locura. El Joker se ríe porque el mundo no tiene sentido. El Duende ríe porque cree haberlo entendido todo. Y en esa risa compartida se pierde la frontera entre genio y ruina. Porque aquí no solo coleccionamos figuras, coleccionamos símbolos de dualidad, de cómo la mente puede ser tanto un arma como una prisión. Eso es ir más allá del canon, ese es nuestro efecto Figment. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. El Joker Mafex 142 es una pieza sólida dentro de la línea Batman Hush. Ofrece una escultura muy bien trabajada, una presencia inquietante, fiel al personaje y una paleta de colores que luce espectacular bajo cualquier luz. Es una figura que destaca en vitrina y que visualmente captura con acierto la esencia del villano, pero también tiene puntos por mejorar. La movilidad es funcional, sí, pero no sorprende. Y donde más se siente la ausencia es en los accesorios. Para un personaje como el Joker, que vive de sus trucos, bromas y armas icónicas, un solo cuchillo se queda corto. Un par de detalles extra pudieron elevar muchísimo su propuesta. Aún así, esta versión de Mafex tiene algo especial. Respeta el arte de Hush, mantiene una silueta poderosa y se convierte en una de las interpretaciones más elegantes del Joker en la escala 1/12. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en esta reseña desde las sombras de Gotham. Cuéntame, ¿este Joker ya forma parte de tu colección o esperas alguna reinterpretación futura de Mafex? Si llegaste hasta aquí, saluda a Figbot en los comentarios con tu emoji favorito. Y prepárate porque la comparativa definitiva de Batman Hush 105 Mafex vs City Toys está muy cerca. Y el Joker no piensa quedarse fuera del caos que está por desatarse. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para seguir explorando figuras que no solo se exhiben, también cuentan su historia.